Vamos a Isaías 60, versos del 1 al 3, por favor. Si usted necesita una palabra rema, una palabra para este año, para comenzar con el pie derecho, en bendición, pídasela a Dios ahora. Cierre sus ojitos y oremos. Pídale esa palabra al Señor. Padre mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, te alabo y te glorifico, te doy gracias por tu palabra. Esta palabra que pusiste en mi corazón. Para este pueblo, para este tiempo, para nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras familias. Padre, yo te alabo, Dios, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, de la nada que soy, te ruego, haz algo hermoso esta noche. Glorifícate tú, Señor. Amén. Isaías 61, una palabra conocida por usted y por mí, pero que esta noche tiene que tener una connotación especial. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Verso 2. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti, diga sobre mí, será vista su gloria. El verso 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Volvemos al 61. Una palabra que tiene una connotación especial. Usted sabe que cada escritor bíblico escribió para su tiempo, para su pueblo, para su nación. Los profetas que profetizaron al pueblo de Israel esta palabra. ¿Y qué connotación puede tener esta palabra para usted y para mí en este tiempo? Si esta palabra fue escrita casi 700 años antes de Cristo. Usted sabe que Isaías es el profeta evangelístico. Es el profeta que más escribió de las cosas del Señor. De su nacimiento, de su vida, de su reinado, de su muerte, del precio que él iba a pagar para que usted sea sano. Y escribió esta palabra a un pueblo. ¿Cómo estaba ese pueblo? Un pueblo que, como siempre, andaba mal. Y le dijo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Para entender por qué le dice a un pueblo levántate, vamos al capítulo 59, versos 9 al 12. Y usted va a ver cómo estaba el pueblo de Judá en ese tiempo. Dice Isaías 59, unos versículos antes nada más. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas. Resplandecen resplandores y andamos en oscuridad. El 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente. Como palomas esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Y el 12 dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestro pecado. ¿Cuántos conocen su pecado? Amén. Así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Judá. Esta palabra del profeta Isaías es para Judá. Ustedes recuerden que 700 años antes de Cristo, las tribus se habían dividido. Por un lado Judá y por el otro lado las otras 10 tribus que formaban el reino de Israel. Pero que Israel había sido conquistado primero por los asirios y después por los babilónicos. Cuando Israel, las otras tribus ya estaban en cautiverio y se escuchaba el rumor de que los asirios venían sobre Judá, así estaba el pueblo.
desesperados, como ciegos, hombres y mujeres que se habían alejado de Dios, hombres y mujeres que andaban a tientas con la vida, hombres y mujeres que sentían que la salvación se había alejado de ellos. Y Dios le da una palabra, Isaías 61, por favor. Y Dios le da: levántate, Judá, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Acá podemos ver varias cosas. La primera, que no importa la situación en la que estés o cómo estés, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de amor, que siempre trata de rescatarnos de las situaciones más difíciles que podemos vivir. Pero ¿qué connotación tiene esta palabra 700 años antes de Cristo con nuestras vidas? Esto es lo que se llama una profecía telescópica. Una profecía que se declara sobre un pueblo, pero que tiene cumplimiento 700 años después. Y le dijo el Señor: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El 2. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. ¿Qué tiempo que estamos viviendo? Esta palabra toma tanta vigencia hoy como 700 años antes de Cristo. 85 millones de personas han sido contagiadas con COVID. Casi 2 millones de personas, la pandemia de la que se tiene más memoria, más historia, más relatos porque es tan vigente. 2 millones de personas han muerto en todas las naciones de la tierra, y se calcula que son muchos más. Aquí en España 51.000 personas aproximadamente, por los datos que no les creemos, han muerto. Así en cada país de Latinoamérica personas han fallecido, han partido, tinieblas cubrieron la tierra. Literal. Andábamos como ese pueblo de Israel en los meses de confinamiento, como ciegos, donde pensábamos que la salvación se había apartado de nosotros, donde sentíamos a un Dios lejano cuando estábamos enclaustrados en nuestros hogares. Cuando nosotros sentíamos que Dios se había alejado, que aparecían preguntas, inquietudes. ¿Cuántos se acuerdan? Tantos cuestionamientos. Pero que cuando uno iba a ese lugar de oración y se dejaba abrazar por Dios, sentía que todo eso tenía un propósito. Y esta palabra, escrita 700 años antes de Cristo, tiene tanta vigencia hoy como en ese tiempo. Y ahora mucha más vigencia todavía. Porque miren, verso 3, por favor. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿De qué nacimiento está hablando el profeta? Del nacimiento de Cristo. Que 700 años antes no estaba, pero que hoy tú y yo pudimos ver este nacimiento. Esta palabra tiene tanta vigencia hoy, o más vigencia hoy, que hace 700 años antes de Cristo. Esta palabra dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Y tu luz llegó, Jesucristo de Nazaret. Y llegó para iluminar tu vida, mi vida, nuestra familia, nuestros hogares. Levántate y resplandece, dice esta palabra, porque la gloria de Jehová amanecerá sobre ti. Cristo vino, la gloria de Dios, y se cumple esta promesa a un pueblo que estaba en medio de tinieblas, un pueblo como el pueblo de Israel, de Judá, un pueblo que sufría, que se lamentaba, que estaba en pecado. Y esta promesa la vemos cumplida en nuestros tiempos. Cristo vino,
Celebramos hace poco su natalicio. Y él dice, yo soy la luz del mundo. Y dice, y andarán las naciones a tu luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cuántos recuerdan que Apocalipsis capítulo 5 dice que somos reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre? Tú y yo andábamos bajo el resplandor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esto se logra, ¿sabe cómo? A través de la fe que vence al mundo. La fe. La fe nos da la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Hebreos 11:1, por favor. Mire qué interesante. Usted se sabe esta definición de fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos la saben de memoria? Amén. Certeza y convicción. Dos palabras que hablan de la fe. Una fe que viene por el oír. Y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Por eso es necesario congregarse, escuchar devocionales, escuchar prédicas. Porque más palabras escuches, más palabras entre por aquí, más fe aumentará aquí. La fe. Es tan importante la fe. Hebreos 11:6, por favor. Dice, pero sin fe es imposible, diga conmigo, imposible. Imposible. Y cuando dice imposible, no hay ninguna otra manera. No existe otra manera de agradar a Dios. Usted puede llorar, usted puede patalear, se puede quejar, puede ayunar 60 días si quiere, puede orar 40 días seguidos si quiere. Pero si no tiene fe en su corazón, si no tiene la certeza y la convicción de lo que Dios hará en su vida porque usted se lo pide, de nada le sirve. El reino de los cielos se resume en 2 letras. Fe. Y dice esta palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. ¿Cuántos saben que Dios está? Y que es galardonador de los que le buscan. Tenga este versículo en su memoria y escríbeme ahora la palabra que yo te pedí. Galardonador de los que le buscan. ¿Qué dice ahí? Fe. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza y la convicción. Si aplicamos el método hebreo, sabe que los hebreos escriben de atrás para adelante, al revés nuestro. Empezamos con la E de fe. La E habla de existencia. Dios existe. Y esa es la primera premisa que tú tienes que tener cuando te acercas a Dios. Como decía Hebreos 11:6, tener la certeza de que Él es real. Dios existe, no puede haber sombra de duda sobre esto. La palabra de Dios en ningún momento quiere comprobar la existencia de Dios. No lo hace. Cuando comienza la Biblia dice, en el principio Dios creó. Ya hay un entendimiento de que Dios ya era antes de la creación. No explica cómo nace Dios ni dónde sale Dios. Pero ese nunca fue el conflicto de la humanidad. La existencia de Dios no es el problema general que la humanidad tuvo durante los tiempos. Durante todos los tiempos se ha creído. Pero a finales del siglo XVIII, siglo XIX, XX, ha nacido una pseudociencia, una ciencia que nos habla del ateísmo. Una nueva generación, y usted y yo nacimos en medio de esa generación atea, que niega la existencia de Dios. Y eso no ha sido el problema desde el principio. Mire, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, elegido por Dios, nunca
tuvo problema con la existencia de Dios. Ellos sabían que Dios era real. Lo habían visto su gloria, habían visto milagros. Ellos no tenían problema con saber que Dios, pero ¿por qué se alejaban si sabían que era real? ¿Saben por qué? Porque buscaban otros dioses que sean más permisivos con respecto al pecado. Así muchas veces hacemos nosotros. Buscamos alternativas en nuestra vida con respecto a la vida que nosotros queremos llevar. Recuerde que el pueblo de Israel tenía una ley que tenía que cumplir. Y si estaban establecidos en esa ley, eran bendecidos. Pero si se salían de la ley, Dios no los bendecía. El pueblo de Israel nunca tuvo problema con la existencia de Dios. Sí buscaban otras alternativas más viables para la manera que ellos querían vivir. Por eso se alejaban de Dios. Mire, cuando aparece la serpiente en el huerto del Adán, en el huerto allá del Edén, esa serpiente nunca le dijo a Eva, Dios no existe. No atacaba la existencia de Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Nunca el ser humano tuvo problema con la existencia de Dios. Usted sale por hacer una encuesta y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. La serpiente no atacó la existencia. ¿Sabe lo que atacó la serpiente? La fidelidad, la fe. La fe se compone de saber que Dios existe y creer en su fidelidad, sus promesas. La fidelidad de Dios. Fidelidad habla exactamente de dos cosas, que es intención y propósito. Recuerden, la serpiente le dijo a la varona, le dijo, porque cuando comas de esa fruta que Dios te dijo que no comas, serás igual a Él. Atacó la fidelidad, atacó el propósito de Dios, atacó la intención de Dios. Y así sucede durante toda la humanidad. La fidelidad de Dios es algo que usted y yo hemos vivido y experimentado. Dios es fiel. Cuando usted dice, tengo fe, está creyendo que Dios existe, pero que también todas las promesas que están en este libro son para usted y para mí. Eso es fe. Cuando usted toma una palabra que recibe, un rema, una palabra de Dios, y la cree en su corazón, se transforma en fe. Sabiendo que esa promesa va a ser real en tu vida. Que Dios es fiel. Que no es un hombre para mentir, dice la Biblia, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él promete. El tema es creerle a Dios. Muchas personas que vemos famosos, que dicen gracias a Dios, o qué bueno que es Dios. Uno dice, mira, son creyentes. Y hay muchos creyentes. Hasta el diablo es creyente. Los demonios son creyentes. ¿Pero qué creen? Creen en la existencia de Dios. Ahora, creerle a Dios no es creer en Dios. ¿Cuántos me entienden? Creerle a Dios es creer en su fidelidad, en lo que Él puede hacer en tu vida. La fidelidad de Dios. Recuerdo en Argentina hay muchas cotillas, chusma le decimos nosotros. No sé usted. Y siempre hay una vecina, la vecina al lado que te controla hasta los horarios, que saca la basura. En la Argentina pasa. Y se asoma por la ventana a una vecina, hasta la otra, y la saluda, hola, ¿qué tal? Hola. Qué raro que esta hora todavía tu marido no ha venido.
Y la esposa le dice, me llamó, está trabajando, va a llegar más tarde. La vecina le dice, sí, en esta época del año todos los maridos llegan más tarde. La esposa le contesta, yo creo en mi marido. ¿De qué estaba hablando? No estaba hablando de la existencia, porque sabía que su marido era real. Estaba hablando que creía en la fidelidad de su marido. Cree y verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, pero ¿qué tenemos que creer? Que existe. Eso está asumido. Hasta el diablo lo cree. Nosotros tenemos que creer en su fidelidad y sus promesas. Cristo vino para que no andemos en tiniebla, promesa de Dios. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, ha nacido la gloria de Jehová sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Él vino para que no estemos de rodillas, para que no andemos como ese pueblo ciego, como muertos en tinieblas, gruñendo como osos, dice el pasaje. Me llamaba la atención. Y en este tiempo de pandemia anduvimos así. Anduvimos desesperados, haciendo preguntas, cuestionamientos, orábamos y muchas veces ni sabíamos lo que orábamos. Nosotros tenemos un piso tan chico que por una cuestión de volumen no podemos estar los dos en la cocina. Amén. Tenemos un acuerdo con David. Él vive de noche, nosotros de día, así no. Medio murciélago aquel. Fidelidad. El amor de Dios. Y no importa la situación que tú pases, pronostican que este año va a ser durísimo también, pero ¿cuántos se acuerdan del principio, los primeros días del 20? El año pasado, a esta fecha, cuando el primer culto, estábamos contentos, la iglesia llena, felices porque Dios era, y nadie se imaginaba lo que vendría en marzo. Nadie imaginaba lo que iba a acontecer. Y pronostican que este año va a ser durísimo también. En el tema económico, en el tema salud. Pero no importa lo que pronostique el mundo. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. El único problema de la fidelidad, que Dios es fiel y demanda una fidelidad recíproca. Diga conmigo, recíproca. Y el problema no es la existencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén. Hasta los demonios saben que está aquí. Y está lleno esto de demonios y de ángeles. Lo sobrenatural sobre lo natural que no podemos ver. Y ese no es el problema. El problema está en la F, la fidelidad. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos recibir la gloria de Dios? Por nuestra fidelidad. Porque muchas veces no somos ese pueblo que quiere agradar a Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, fe es la certeza, la convicción de que Él es real, de que Él es fiel, y que si lo quiero agradar, yo tengo que ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? El problema de las iglesias de hoy no es la existencia de Dios. El problema de las iglesias de hoy
es que nos cuesta serle fiel a Dios. Cada uno de nosotros nos parecemos al pueblo de Israel. Buscamos a veces la alternativa, que sea más débil, que sea más tenue, que sea más suave. Buscamos ese versículo para excusarnos. Pero Dios quiere un pueblo fiel. La Biblia dice: sed santos, porque yo soy santos. Y santo significa apartado para Dios. ¿Sabe por qué no recibimos muchas veces los milagros que pedimos? Nunca se preguntó por qué oro tanto y no recibo. Nunca se lo preguntó. ¿Por qué no vemos los milagros? ¿Por qué no vemos los paralíticos andar? Los ciegos ver. Si tenemos un Dios todopoderoso, ese no es el problema. El problema está que la iglesia de este tiempo es una iglesia que le cuesta ser fiel a Dios. La fidelidad es algo que Dios ha dado, brindado. Y lo más hermoso de que comienza un año nuevo, ¿sabe cuál es? Lo más interesante de esto: quedan 362 días más. Y son 362 días que están sin escribir. 362 días donde tú podrás escribir tu propia historia. 362 días que no hay nada marcado, donde tú decides si sigues con la fe que tenías en el año 20 o necesitas una nueva fe para encarar los desafíos del 21. La fe es la certeza y la convicción, pero que involucra la existencia y la fidelidad. ¿Cuántos entienden lo que estoy predicando? Amén. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia y que renueva cada mañana su misericordia sobre cada uno de nosotros. Lo hizo con el pueblo de Israel, Isaías 59, 60. Pero ¿sabe una cosa? Llega un día donde usted y yo tenemos que plantearnos si queremos seguir viviendo en misericordia. Yo no quiero vivir en misericordia. Yo quiero dar un paso y vivir en bendición. Y es diferente. Vivir en bendición significa vivir bajo la luz, la cobertura, la protección. Vivir bajo la mano de Jehová Jireh, que ve y provee todas las cosas que usted anhela y necesita. Ver que las puertas se abren, ver milagros, eso es vivir en bendición. Pero nos hemos acostumbrado tanto a vivir de la misericordia que nos puede costar entender qué significa caminar de gloria en gloria y de poder en poder, como dice la palabra. ¿Sabe? Cada uno de nosotros sabemos, como dice el pasaje de Isaías 59, 12, cuáles son nuestros pecados. Tú lo sabes. Tú sabes cuáles son las cosas que te alejan de Dios. Yo sé
que el pecado es revelado a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, ¿o no? Él nos da luz, entendimiento. Algunos tendrán unos pescados más grandes, algunos tendrán pescaditos. Pero la Biblia dice que el pescado no deja de ser pescado. Que no hay grandes chicos. Sí hay de muerte, ese es otro tema. Pero también hay alguien que quiere ayudarte a caminar en bendición, que es el Espíritu de Dios que está en esta tierra. Él es el que puede llevarte a toda verdad. Él es el que puede mostrarte la senda por la que debes andar. Pero solamente lo hará si tú se lo pides. Filipenses, capítulo 3:13, por favor. Una palabra también conocida. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El pasado fue, ya no lo podemos modificar. Lo que hemos vivido, lo que hemos recibido. El futuro es algo que va a ser determinado con nuestras acciones del presente. Y el presente, la palabra presente significa es el regalo de Dios de hoy, que podemos estar vivos, que podemos estar compartiendo. Presente es un regalo. ¿Cuántos dicen amén? Extiéndase, como dice el apóstol. Extiéndase. Anímese a practicar algo que se llama fidelidad y verá su vida transformada. Verá sus sueños hacerse realidad. Verá la mano de Dios en todo lo que usted emprenda. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue siendo fiel. Así que no sé cómo viene golpeado el año 20, pero esta palabra queda en tu corazón. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová amanecerá sobre ti. ¿Cuántos reciben esta palabra? Extiéndase. Y cuando se extienda, cuando usted se proyecte, pídale al Espíritu Santo que le revele las áreas que tiene que corregir, que le revele las cosas que hay que transformar en nuestras vidas, que le revele cómo serle fiel a Dios hasta lo último. La ley decía que si usted transgredía un punto de la ley, transgredía toda la ley. ¿Cuántos dicen amén? A veces, por no ser fiel en un área, nos perdemos toda la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Fidelidad. El problema no es la existencia. Dios estará contigo todos los días hasta el fin. Estaba con un pueblo que lo había dejado, lo había abandonado, un pueblo que pecaba, andaba en tinieblas. Pero ahí estaba Dios, dándoles una palabra de esperanza, una palabra de victoria. Así es Dios. Su fidelidad hace que aunque estés en el fondo del abismo, allí estés. Y que cuando tú te decidas y pidas, Señor, ayúdame, la Biblia dice que Él será
el que rescate del hoyo tu vida, el que sane todas tus dolencias, el que perdone todos tus pecados y te corone de favores y misericordia. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios. Los que hemos cambiado, ¿saben quiénes somos? Nosotros. Vemos la iglesia primitiva, una iglesia incipiente, una iglesia creciendo, una iglesia donde uno predicaba, se convertía en 3.000, una iglesia llena de milagros, de cosas. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cuál es la diferencia? Si tu espíritu sigue siendo tu espíritu, la diferencia está en la fe. La diferencia está en la F. La diferencia está en la fidelidad. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Para empezar este año, extiéndete a lo que está delante. Cierra tus ojos, yo voy a hacer una oración. Mientras yo estoy orando, usted mire su corazón y pregúntele al Espíritu Santo, ¿qué tengo que cambiar para ver tu gloria? ¿Qué tengo que cambiar para ver tu gloria? ¿Qué tengo que cambiar para ver tu gloria? Porque yo anhelo ver tu gloria. Yo creo en ti, sé que eres real. Ayúdame a serte fiel. Es el Espíritu Santo el que te revela a ti tu pecado, tus errores. Es el Espíritu Santo el que puede transformarte, cambiarte, moldearte, levantarte. En Isaías 59 vemos un pueblo atormentado, un pueblo agobiado por ataques exteriores e interiores, problemas afuera y adentro, un pueblo sin paz. Buscaban la luz y los rodeaban tinieblas. Un pueblo que sentían que la salvación se había alejado de ellos. Pero Dios trae una palabra. Levántate, resplandece. Ha llegado tu luz. Y esa palabra hoy es más efectiva porque Cristo ya nació, ya vino el dador de la luz a las naciones. Y esa palabra hoy toma un significado especial en este 2021 para la iglesia, para tu vida, para tu familia. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Una palabra sencilla, quizás repetida, pero sé que para este año tú nos pides algo especial. Que nos extendamos hacia adelante, que corrijamos nuestro andar, que si en lo poquito te podemos ser fiel, tu palabra dice que sobre mucho tú nos pondrás. Tu fidelidad es incuestionable. Ayúdanos a que nuestra fe demuestre fidelidad. La certeza y la convicción de que tus promesas, Dios, serán para cada uno de nosotros. La certeza y la convicción de que tú nos darás victoria. En el nombre de Jesús. Amén.